Bien, estamos a pocas horas de que se concrete el cambio de mando número 46 en Estados Unidos, uno muy diferente a los tradicionales debido a los protocolos tomados tanto en seguridad como sanitarios. Conversamos sobre este tema con la doctora en Ciencias Políticas y Sociales y analista internacional de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto con Mega Noticias Alerta. Muy buenos días a ti, un gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Así es, Paulina, siempre un gusto. A ver, quiero que partamos esta conversación con tu opinión. ¿Cómo describirías tú este particular y podríamos decir inédito cambio de mando en Estados Unidos? Bueno, como inédito, como tú señalas, es la segunda vez que un presidente no asiste al cambio de mando, pero la última vez fue a fines del siglo XIX. Por lo tanto, Estados Unidos ha vivido una larga tradición donde está lleno de símbolos de este traspaso del poder de un gobierno a otro, incluso respetándose cuando el color político era distinto, cuando se pasaba demócrata a republicano, republicano a demócrata, incluyendo cuando Obama tuvo que traspasar el poder al propio Donald Trump. Se cumplieron rituales que Donald Trump hoy día no está cumpliendo ninguno, como el haber reconocido la derrota, el haber recibido en el Salón Oval a quien ganó, el haber hecho todo el traspaso de la administración con tiempo y además asistir hoy día a la ceremonia donde además se hacen regalos, las primeras damas, bueno, en este caso no hay una primera dama en el caso de los vicepresidentes, pero se hacen esos intercambios tanto entre el presidente y la vicepresidenta en este caso con aquellos que dejaban el poder. Bueno, había una serie de simbolismos los cuales hoy día claramente no se van a cumplir y todo aún en un ambiente muy, muy tóxico después de lo ocurrido el 6 de enero en el Capitolio. Ya ahí están las medidas de seguridad extremas sumado a la pandemia y además esta alerta que está en todo el territorio de los Estados Unidos por miedo, por algunos antecedentes que se tienen que pudiera de nuevo repetirse los hechos del Capitolio, pero no solamente en Washington, D.C., sino también en otros lugares de los Estados Unidos. Claro, Paulina, una previa, como tú mencionas, completamente que no se había visto, particular, inédita en Estados Unidos, considerando que tampoco se había visto que la noche anterior a la ceremonia de investidura el presidente saliente, en este caso Donald Trump, publicara un video de despedida en el que, por cierto, no mencionó al presidente electo Joe Biden, condenó la violencia política y recordó varios de los logros de su administración, según su propia administración. Por lo tanto, te quería preguntar si se ha visto este tipo de actitud en otros presidentes que tenían que abandonar la Casa Blanca en Estados Unidos. No, si esto todo es insólito. Además, le desea suerte sin nombrarlo. Claro. No reconoce que perdió. Sencillamente él se rinde a la evidencia que tiene que hacer traspaso el mando, pero en ningún momento hay una actitud de reconocimiento del triunfo de Biden, por lo tanto él va a continuar sosteniendo. Ni respeto, nada, tampoco hace ninguna mención o empatía, un acto de empatía con las miles de muertes que ha habido en Estados Unidos. Estados Unidos ayer sobrepasaron los 400.000 muertos por COVID, o sea, ni un gesto tampoco de cercanía con las familias, con los cercanos a aquellas 400.000 personas que han muerto, todo lo contrario con lo que se efectuó ayer simbólicamente por parte del presidente electo Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, donde hicieron una ceremonia hermosa en la cual querían hacer un acto justamente de homenaje, de conmemoración y de homenaje, porque son 400.000 muertos y el presidente de los Estados Unidos habla solo de sus triunfos desde su punto de vista, por supuesto, y manteniendo esa actitud tan narcisista, egocéntrica, que todo giró en torno a él y no es un equipo, no es un gobierno, es él, es su familia. La verdad es que el video, bueno, sencillamente demuestra lo que ha sido Trump y además deja abierta la puerta de que él va a continuar con la idea de que a él le robaron las elecciones, va a continuar asusando a aquellos que son más cercanos a sus ideas y tal vez presionando dentro del Partido Republicano
porque el Partido Republicano tiene hoy día un dilema enorme, y tal vez hasta piensen crear su propio partido después. O sea, no podemos descartar lo que Donald Trump vaya a hacer. Lo que sí está claro es que él va a seguir en política y dejó esa puerta de la conspiración, dejó abierta la puerta de que a él le quitaron las elecciones, se las robaron, y eso en un porcentaje importante de los estadounidenses lo creen así, y eso es un problema. Claro, de hecho, uno de los principales golpes que ha recibido el presidente republicano en las últimas horas viene de su mismo bando, y fue justamente las palabras del líder saliente de la mayoría del Senado republicana, Mitch McConnell, quien acusó directamente al mandatario de haber provocado la turba que finalmente atacó el Capitolio el pasado 6 de enero. Y esa es una acusación sumamente dura considerando el alto cargo que tiene Mitch McConnell en el Congreso, ¿verdad? Efectivamente, primero por la figura de McConnell, claro, que, como tú señalas, es el presidente del Senado hoy día, y porque está lo del juicio, primero porque es republicano, y ya está planteando la idea que el Partido Republicano tiene que desacoplarse definitivamente del trumpismo, lo que yo creo que no va a ser fácil, y lo podemos comentar después por qué. Pero ya una figura de su nivel diciendo, bueno, él incitó a la insurrección, que ese es el cargo por el cual se le acusó y se aprobó en la Cámara de Representantes el impeachment, que es por haber incitado a la insurrección. Y también es importante porque se aprobó el juicio político de impeachment en la Cámara de Representantes. Entonces ahora Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, tiene que elegir el momento en el cual tiene que notificar al Senado de este juicio político, es muy parecido a la acusación o juicio político aquí en Chile, para que el Senado empiece a conocer de ella. Y en el Senado, obviamente en este caso, el juicio político no tiene por objeto hacer cesar en el cargo a Trump, porque hoy día va a terminar de ser presidente, pero sí hacer efectiva la responsabilidad política por este cargo de incitar a la insurrección. Y en el Senado, para que sea aprobado, se requieren los 2/3 de los senadores, lo que significa que al menos 17 republicanos tendrían que votar a favor del impeachment para poder ser aprobado respecto a Trump. Si esto es así, si McConnell, en el fondo, logra que otros 16, aparte de él, porque seguramente él va a votar a favor, logran aprobar el impeachment por parte del Senado, el actual presidente todavía de los Estados Unidos queda inhabilitado para ejercer todo cargo público. Y esto lo dejaría inhabilitado para las elecciones del 2024, como gran primera consecuencia. Y segunda consecuencia es la parte penal, respecto a la responsabilidad penal de todo lo que ocurrió en el Capitolio también. Claro, y considerando lo que tú bien mencionas, y bueno, si se llegase a aprobar el impeachment en el Senado y Trump quedara inhabilitado, eso por un lado sería claramente ya su imposibilidad y la imposibilidad de que finalmente participe en las elecciones de 2024, pero ese tema igual ya se había discutido un poco antes también, considerando que Trump es el primer mandatario en no ser reelecto desde Bush. Y ahí claramente sus aspiraciones a 2024 se fueron un poco a pique. Pero, ojo, ¿por qué Nancy Pelosi primero no hizo, porque el día, ayer, 19, de nuevo el Senado empezaba a funcionar? Entonces, perfectamente Nancy Pelosi podría haber ayer notificado y se podría haber llevado la audiencia de juicio político en el Senado y haberse votado. No lo hizo y está esperando el momento, primero porque están sacando los cálculos de, lo primero es que Biden se instale y que Biden pueda empezar a dictar sus primeras medidas, que ya están algunas de ellas anunciadas, y empieza a gobernar. Entonces, muy importante que ese periodo, y eso es lo que decidieron los demócratas, que se le diera un tiempo a Biden para instalarse, para poner la gente, para empezar a funcionar como ya el presidente de los Estados Unidos. Entonces, que no quedara mezclado con este impeachment de Trump. Y segundo, porque tienen que ver bien cuáles son los efectos políticos que puede causar una acusación constitucional, un juicio político en el cual se impida a Trump el 2024 postular a la presidencia, pero en el cual el trumpismo todavía es muy fuerte.
O sea, si uno ve cuántos representantes republicanos votaron en contra de ese día del Capitolio, cuando se hizo la reunión en la noche y el Congreso Pleno se reúne para ratificar lo que el colegio electoral había establecido, que era el triunfo de Biden, resulta que votaron 147 representantes republicanos y 8 senadores votaron en contra de la ratificación del triunfo de Biden. Lo que en millones de votantes significa más o menos 70 millones de votantes. Ese es un dato. Segundo dato es que en el impeachment, 10 representantes republicanos votaron a favor del impeachment. Eso es insólito porque en la acusación constitucional, en el impeachment que tuvo Trump en enero del año pasado, ningún republicano votó en contra de Trump. Ahora 10 republicanos votaron en contra de Trump, se atrevieron a votar en contra de Trump y están siendo muy atacados por el trumpismo. O sea, algunos han recibido amenazas y es muy fuerte aquella radicalización de aquellos grupos que siguen a Trump. Claro. Y en tercer lugar, si es que a Trump, en definitiva, le impiden postular el 2024, Trump puede utilizar eso como para victimizarse, cosa que ya ha hecho con el cierre de las cuentas de redes sociales. O sea, él se plantea como víctima. El populismo ocupa mucho eso, el populismo de ultraderecha, que es lo que representa en definitiva Trump, ocupa mucho el sentirse discriminados, que a ellos no los escuchan, que a ellos los censuran, que a ellos... Entonces, además, sumado a que para mucha gente le robaron la elección, si además le aprueban un juicio político, que es necesario, porque como decía un representante, si a un presidente por incitar a la insurrección en el Capitolio, al Estado, a la Constitución, no se le aprueba un juicio político, o sea, ¿cuándo se va a aprobar un juicio político? Claro. Pero esto tiene consecuencias, entonces lo que pudiera ocurrir es que el trumpismo creciera con esto y Trump, en vez de ir él, ponga a su hija como candidata. O sea, claro, hay que pensar a largo plazo los efectos que pudiera tener esto en el electorado de Trump, que hoy día yo creo que es más de Trump que republicano. Claro, Paulina, de hecho tenemos parte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos que realizó ayer, de las que yo te mencionaba hace unos minutos en este video de despedida, que fue publicado durante la tarde de este martes. Entonces te quiero invitar a que lo escuchemos y luego seguimos con la conversación. Todos los estadounidenses estaban horrorizados por el asalto a nuestro Capitolio. La violencia política es un ataque a todo lo que apreciamos como estadounidenses. Nunca se puede tolerar. Ahora más que nunca debemos unirnos en torno a nuestros valores compartidos y superar el rencor partidista y forjar nuestro destino común. Claro, ahí escuchamos a un presidente que se mostraba bastante conciliador, podríamos decir, en comparación a su tono en las últimas 3 semanas y también obviamente posterior al ataque al Capitolio. Pero además otro tema que llama mucho la atención es que, como tú bien decías, es el segundo presidente en la historia de Estados Unidos que no va a asistir a una ceremonia de inauguración, que es como una tradición sumamente importante en ese país. Así es, de hecho, como te decía, yo estaba viendo ayer, busqué imágenes de cuando Obama le entrega el poder el mandato presidencial al mismo Donald Trump. O sea, las imágenes que vimos, no sé si tú te recuerdas que Melania llegó con un regalo. Llegó con un regalo a Michelle Obama y que a ella no le gustó tanto, puso una cara... que se descompuso un poco porque no es una acción a la que estén acostumbrados o que se haga por lo general. No se le llega en regalos a las primeras damas nuevas en Estados Unidos. No, además que por protocolo tú después, claro. Y ahí se notó, no sabían qué hacer con el regalo, se lo pasaron a un guardia. Claro, entonces, pero es la imagen de la pareja presidencial que sale, que recibe a la pareja presidencial que entra, donde se sacan fotos, donde hay un ambiente que en el fondo son símbolos, porque más allá de ser republicano-demócrata, durante más de un siglo se ha hecho esta tradición en los Estados Unidos. Y además, lo otro que es importante es que quien sí va a asistir al cambio de mando es el vicepresidente Mike Pence, quien dijo que no va a acompañar a Trump, quien a las 10 de la mañana toma un helicóptero, avión, no sé lo que va a tomar,
y se va a Florida, donde él ha ido siempre, a Mar a Lago, donde tiene uno de sus resorts, y Mike Pence dijo que no iba a ir, que él iba a ir al cambio de mando. Por lo tanto, ahí ya también se nota el quiebre el quiebre que ya había partido entre Mike Pence y su vicepresidente y Donald Trump, pero ya hoy día definitivamente queda consolidado, y creo que ya Trump había organizado una ceremonia, un despliegue, como a él le gusta, muy espectacular, de su ida de la Casa Blanca, de Washington a Florida, en Miami, donde se va a quedar. Claro, Paulina, yo te quiero preguntar, no sé si tú tienes ese dato, pero en el cambio de mando del año, de la versión pasada, que es 2017, justamente tú mencionabas esa imagen del presidente Obama recibiendo al presidente Trump en la Casa Blanca. Este año no vamos a tener eso porque Biden se recibiría básicamente solo en la Casa Blanca, o podría estar Pence en lugar de Trump recibiendo, porque antes de la inauguración es tradición también que lo reciba en la Casa Blanca al nuevo presidente y posteriormente caminen en esas 15 cuadras de perímetro entre la Casa Blanca y el Capitolio, y caminen o vayan un poco un tramo en auto, pero se dirijan a pie justamente hacia el Capitolio. ¿Eso no lo vamos a tener este año probablemente? Lo ignoro, no tengo la información. Además, atendida las medidas de seguridad, tal vez sea muy difícil que se haga. Incluso Biden, él ha viajado durante todos los años que ha sido senador, miembro del Congreso de los Estados Unidos. Él viajaba en tren, en el Amtrak, que es el tren ferroviario, o sea, el servicio ferroviario de los Estados Unidos. Él viajaba todos los días de Delaware a Washington, y él pretendía hacer lo mismo esta vez, y por medidas de seguridad le dijeron que no, o sea, por ningún motivo, y llegó ayer, y llegó también vía aérea. Entonces, veo difícil que se pueda realizar esas tradiciones con los miles de soldados desplegados, con las medidas de seguridad. Y además que quiero llamar la atención sobre un punto súper importante, porque si uno mira las imágenes de los anteriores cambios de mando, uno siempre veía que estaban estos vidrios blindados, donde jura el presidente, pero normalmente toda esa protección se pensaba por el enemigo externo. Claro. Toda esa protección era contra los terroristas, islamistas, externos, aun cuando hubiesen nacido en los Estados Unidos, pero el enemigo era el enemigo externo. Y esta vez, todas estas medidas de protección se están tomando de más porque se cree que hay un enemigo interno. Y en la carta que los jefes del Estado Mayor del Ejército redactaron diciéndole en el fondo de Estados Unidos, que ellos juraron fidelidad por la Constitución, que ellos van a reconocer como comandante en jefe del Ejército a Biden a partir de hoy día, señalan además que ellos están preparados para protegerlo del enemigo interno. O sea, se está viendo que dentro de los Estados Unidos hay un tipo de terrorismo además que también está preocupando no solo el externo, no solo el que viene de movimientos islamistas, como te decía, claro, sino que además de este otro de enemigo interno. Entonces, eso es muy importante resaltarlo porque va a ser un gran desafío que va a tener Biden en su gobierno y en lo que va a significar también la protección y las medidas de seguridad de todos los Estados Unidos, porque incluso había planes de secuestro de la gobernadora de Michigan. Entonces ahora el FBI está sacando varias información, se dejaron fuera varios miembros de la Guardia Nacional porque se descubrieron lazos con la ultraderecha. Y eso fue hace 2 días atrás. Entonces hay una preocupación muy grande respecto de esto que podríamos llamar el enemigo interno que tiene ahora el sistema democrático de los Estados Unidos y no solamente aquel que viene desde el exterior. Claro, Paulina, también te quiero comentar que justamente, bueno, este es un cambio de mando histórico porque hay varios hitos que se marcan también en este 20 de enero tan especial, como por ejemplo, quién va a acompañar, quién va a jurar al lado de Joe Biden, que es precisamente Kamala Harris y que es la primera mujer vicepresidenta que tiene Estados Unidos. Tenemos declaraciones de Kamala del día de ayer, escuchemos y luego comentamos sobre ella.
Usted hizo el trabajo, ayudó a sentar las bases para esta ocasión histórica. Y ahora, gracias a usted y a tantos otros, nuestro país está en camino de sanar y reconstruir. Por supuesto, eso no significa que el camino por delante sea fácil. Nuestra nación continúa enfrentando desafíos, desde la pandemia del coronavirus hasta esta recesión económica, la crisis climática, hasta un ajuste de cuentas muy atrasado con la injusticia racial, la curación y el fortalecimiento de la democracia que todos apreciamos. Pero estamos listos para ponernos a trabajar y estamos llenos de un sentido, de propósito y esperanza. Bien, ahí, Paulina, escuchábamos a Kamala Harris, que la verdad es que ha marcado un punto de inflexión en la política estadounidense y, como yo les decía antes de que escucháramos sus declaraciones, hace ya historia por ser la primera mujer en ser vicepresidenta del país. Así es, ella por sí es simbólicamente muy importante. No solamente por ser la primera vicepresidenta, sino que además porque ella es de origen afroamericano. Su papá es de Jamaica, pero tiene orígenes africanos. Su mamá es india. Además está casada con un hombre blanco judío y ella representa, en el fondo, toda la diversidad que son los Estados Unidos. Entonces, simbólicamente, ella es muy potente. Ella, recordemos, en el debate que hubo en las primarias demócratas, tuvo por las cuerdas a Biden, porque ella es muy buena para debatir. Y Biden reconoce que fue por eso que finalmente la eligió como fórmula para la campaña presidencial y para tenerla como vicepresidenta. Por otro lado, ella, aparte de ser exfiscal en California, además fue congresista, renunció hace 2 días, presentó su carta de renuncia como congresista de los Estados Unidos para asumir como vicepresidenta. Ella tiene su propio relato, ella, tal como la vimos en las imágenes, está poniendo los puntos sobre los cuales van a girar los primeros días de estos 100 primeros días de la administración Biden-Harris, que va a ser fundamentalmente la pandemia, va a implicar todo lo que significan los efectos económicos, políticos y sociales que ha traído la pandemia, la vacunación, la medida de inmediatamente, hoy día va a firmar órdenes el propio Biden de volver al Acuerdo de París sobre el cambio climático, volver a la Organización Mundial de la Salud. Van además a cerrar, hoy día Biden detiene la construcción del muro en México, y además están una serie de medidas migratorias que él estaría adoptando ahora. Entonces, Kamala Harris se presenta justamente como una vicepresidenta que además tiene proyección, porque Biden, por su edad, lo más probable es que no se presente el 2024. Él se ha planteado como un presidente de transición. Entonces, si su mandato de 4 años va a ser de transición, ella queda, por supuesto, en un primer lugar para que el 2024 pudiera ser la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos y tal vez la primera mujer en ser presidenta de los Estados Unidos. Entonces, la figura de ella va a ser muy importante y vamos a ver en qué medida va a ser esta buena dupla con Biden, porque normalmente nosotros no nos acordamos o no nos sabemos el nombre de los vicepresidentes. Claro, normalmente si empezamos para atrás no sabemos, porque quien tiene el protagonismo y la figura es el presidente de los Estados Unidos. En cambio, ahora Kamala Harris va a tener un rol y nosotros, yo estoy segura que vamos a estar estos 4 años escuchando más de ella de lo que se escuchaba de anteriores vicepresidentes. Perfecto, Paulina Astroza, como siempre, todo clarísimo. Muchas gracias por esta conversación con Mega Noticias Alerta. Y vamos a ver qué pasa al mediodía. Gracias, sí, vamos a ver. Hay mucha incógnita. Gracias, adiós. Que estés bien. Buenos días.